Este fanfic no es mío, es de Zero Haven. En la descripción les dejo el link de la historia para que la puedan ver. El juicio de los olvidados. Zero Haven capítulo 5. Epílogo. Sueños del recuerdo. Resumen. Un final y un principio. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. En el borde del reino. Señor Reynard, señor Reynard. El caballero gritó. El santo de la espada había estado hablando con varios caballeros, informándoles sobre el nido de mabestias que acababa de exterminar. Estaba a punto de dar instrucciones para ayudar con la limpieza cuando lo vieron paralizado. Todos los caballeros allí presentes disfrutaron de un espectáculo que no olvidarían pronto. Reynard se quedó congelado a mitad de la frase, sus pupilas se encogieron en sus ojos. Todos sus movimientos se endurecieron por unos segundos y se quedó como una estatua. Entonces empezó a respirar de nuevo, con respiraciones cortas, rápidas y superficiales, mientras sus pupilas se movían frenéticamente en todas direcciones. No sabían que en ese instante singular, el santo de la espada había experimentado días de revelaciones incómodas y dramáticas. Se le mostró el camino falsificado en el que había creído, antes de ser golpeado con el mazo de la verdad que le mostró su fracaso final. ¿Héroe? Sabía que no era ningún héroe. El verdadero héroe de este mundo estaba pudriéndose en una celda o ya había escapado para no ser visto nunca más y los había condenado a un futuro en el que ya no podría salvarlos. Reynard quiso gritar, pero sus protecciones divinas que resguardaban su mente se activaron de repente, obligándolo a regresar a la jaula de su cordura, calmando a la fuerza su corazón. Esto no le sirvió de mucho para consolarlo. Pero le dio claridad sobre qué hacer a continuación. Reynard miró a los demás caballeros, recordando dónde estaba. Lo siento, pero hay una emergencia. Tengo que irme ya. No dio ninguna otra explicación mientras de repente se alejaba de ellos, viajando más rápido que nunca antes. Aunque me odies, aunque nos odies a todos. Por favor, Subaru. Solo un pánico constante llenó la mente del que se dirigía apresuradamente a la última ubicación de Subaru en la pantalla. Desconocía los detalles de su nueva autoridad. El cine había sido impreciso al respecto, pero esperaba que no interfiriera en su capacidad de rastreo. Aunque solo sea para pedir disculpas, aunque nunca pueda compensar mi pereza, mientras avanzaba a través de la noche, las lágrimas caían de los ojos del santo. Dentro del complejo Karsten. Un fuerte estruendo alertó a las numerosas criadas y sirvientes de la finca Karsten de que algo andaba mal. Al entrar corriendo a una de las habitaciones, encontraron a Wilhelm, espada en mano, entre los muebles y paredes en ruinas de una de las salas de estar. Su rostro ardía con una furia nunca vista. Les lanzó una mirada única, serena pero aterradora. Su rostro era como un delgado muro de piedra sostenido por un infierno de furia absoluta. Señor Wilhelm, ¿qué pasa? Afuera, señor. No podemos simplemente. He dicho fuera. Y dile a ese miserable supuesto caballero azul que si ese monstruo se atreve a mostrarme la cara, le cortaré la cabeza ahí mismo. Varios querían protestar, pero entendieron que no obedecer esas instrucciones confusas podría dar lugar a que esa ira se dirigiera hacia ellos. Miraron alrededor de la habitación rota y dañada, antes de hacer una reverencia y dar un paso atrás. Dejado solo entre los escombros, Wilhelm se tambaleó hacia atrás y cayó sobre los restos de una silla cercana, agarrándose la cabeza. Tonto, idiota, incompetente, vergonzoso, murmuró para sí mismo mientras sacudía la cabeza. En verdad, lo único que puedo lograr es la destrucción de todo aquello que deseo cuidar. Suspiró, inclinándose hacia atrás y mirando hacia el techo. Por una vez, el demonio de la espada sintió verdadera y profundamente su edad, y sintió que los pecados de sus errores pasados ahora pesaban sobre él como un ancla. He fracasado en vengar a mi amada, he fracasado como padre, he fracasado como abuelo, he fracasado como criado y he fracasado en proteger todo aquello que he apreciado. En verdad, este mundo podría haber estado mejor sin mí. Karsten se despertó en su cama y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco ella misma nuevamente. Esto no le trajo ningún placer a la dama. El dolor le quemó el cuerpo ahora que había regresado a él después de aparentemente días de ausencia. Un duro recordatorio de su fracaso absoluto y continuo. Ag.
Ella dejó escapar un gruñido agudo pero bajo de dolor. Aún así, ella no gritaba, todavía tenía mucha dignidad. La última visualización había comenzado a deshacer el trabajo de Glutonia en su mente, no totalmente, pero lo suficiente para hacerla sentir ella misma nuevamente, pero no una persona totalmente diferente de la que había sido el año anterior. Ya no importaba, de cualquier manera ella sabía que era un fracaso. Pero pensó en el muchacho, que voluntariamente había asumido parte de su maldición, que se vio obligado a asumir más, que fue atormentado de maneras que le causaron mucho más dolor que todo lo que ella había experimentado. Y todo fue por culpa de ella. Por su caballero. Por lo que ella lo había convertido. No gritó, pero se encontró llorando. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras finalmente sentía que su voluntad se desmoronaba. Se sentía la persona más miserable del mundo en ese momento. Ella sabía que era el final. Incluso si el nombre de Subaru Natsuki nunca fuera revelado, ninguno de los otros bandos estaría dispuesto a ayudarla ahora. Sabía con certeza que Wilhelm ya no soportaría a Felix, y que Felix apenas podría soportarse a sí mismo. Sabía que cualquier ayuda de los otros bandos era inútil. No tenía nada que ofrecer ahora. Sin duda, su nombre no valía nada. Si su nombre era devuelto, algo que sabía que el grupo de Emilia perseguiría con la máxima urgencia, su candidatura estaría condenada al fracaso. Se la asociaría con el tormento de quizás uno de los mayores héroes de la historia del reino. Pero eso ya no le importaba nada. Su cuerpo estaba destrozado. Su mente apenas se había recuperado. Y ahora su espíritu estaba destrozado. La valquiria realmente sintió que no podía liderar a nadie, por lo que solo pudo llorar en silencio. Ella maldeciría al mundo. Y maldecirse a sí misma. Su único alivio morboso era que esperaba que sus días estuvieran contados. Si se devolvía el nombre de Subaru, Félix probablemente sería ejecutado, y su propia maldición la mataría poco después sin su intervención. Aunque no lo fuera, ahora conocía los impulsos asesinos de muchos en el campamento de Emilia. Esperaba al menos que Rem, justificadamente, intentara ejecutar a Félix si pudiera. Sus días estaban contados y de una manera repugnante eso le trajo cierto alivio. En la ciudad. En la guarnición de los caballeros, momentos antes, Félix había enviado a varios otros caballeros a buscar a Pride, después de descubrir que había escapado. Estaba a punto de salir él mismo para liderar la caza cuando, pasó. Al recuperar la conciencia, soltó un grito tan fuerte que sintió que sus cuerdas vocales se desgarraban. Se agarró la cara con tanta fuerza que sintió como se le clavaban los dedos al temblar. No, no puede ser, Ferry, no pudo haber, Ferry, fue todo empezó a llorar cuando de repente se golpeó la cabeza contra una pared cercana, tan fuerte que la sangre le corrió por la frente. Semejante acto de autolesión iba en contra de todos los principios que él mismo defendía, pero, ahora sabía muy bien que sus principios no valían nada, que sus valores no valían nada, que él no valía nada. Él también había elegido, en un prolongado delirio de locura, dejar todo de lado por aquello que no sería nada, menos que nada incluso. Así que todo lo que el curandero pudo hacer fue gritar y golpearse la cabeza contra la pared de piedra, rezando para que solo fuera una pesadilla. Como los caballeros acababan de marcharse y la conmoción por el arzobispo escapado había envuelto a toda la ciudad, los gritos del curandero no se hicieron notar. Recordó sus acciones en esa celda, viéndose a sí mismo en ese teatro. Vio el dolor que infligía. Vio el miedo que causó. Vio cómo, con una sonrisa, infligía al muchacho toda la crueldad que podía imaginar. Quienes compartían el teatro con él habían llegado a odiarlo, a despreciarlo. Incluso su propia dama, su adorada Cruz, lo miraba con desprecio y asco. Esto fue una pesadilla, una de la que él mismo había sido el principal arquitecto. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron y cayeron. Intentó detener las lágrimas, pero éstas continuaban saliendo de su boca. Intentó levantarse, pero se le aflojaron los dedos. Intentó ser útil, pero ni siquiera pudo hacer eso. Félix simplemente se acurrucó en un rincón de la habitación, con las rodillas sobre el pecho y gimiendo. Por primera vez en su vida, Félix Arguile entendió por qué alguien podría querer terminar con su propia vida. Es porque no podían vivir con el dolor.
Pero, no tienes esa opción, ¿verdad? Murmuró con una voz patética y entrecortada. Y así, en un rincón del cuartel de los caballeros, el curandero conocido como Félix Arguile se quebró, el odio hacia sí mismo y la locura habían consumido su mente. Julio estaba en la calle, liderando un pequeño grupo de caballeros, cuando la revelación lo golpeó como un rayo. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron sus 6 pequeños amigos. Su espíritu notó el rápido cambio en su estado emocional cuando la carrera de Julius se detuvo. Se quedó allí, en silencio, antes de casi doblarse, agarrándose a la pared y respirando con dificultad. Se agarró el corazón y se estremeció en el lugar. Los otros caballeros se giraron y lo miraron. Señor Julio. ¿Estás bien? Apenas podía oír sus palabras, su mente estaba acelerada, tratando de comprender la magnitud de su crimen y su desgracia. El mejor caballero, qué broma total. Murmuró mientras se agarraba la cabeza. Pensó en donde había visto Subaru por última vez en la pantalla. Sabía que, como mínimo, debía alejar a los demás caballeros de allí. Dirige a los guardias a las puertas sur y oeste. Yo revisaré la puerta este. Pero, señor, usted está... Dije que lo hicieras. Puedo con ello, declaró. Los demás caballeros se miraron con aprensión, pero luego se saludaron y rápidamente cumplieron sus órdenes. Julio se apoyó contra la pared y meneó la cabeza. Una risa triste adornó sus labios. En verdad, soy una criatura muy patética y miserable. Bajó la mirada hacia su atuendo de caballero. Lo que antes le había resultado tan cómodo, ahora le resultaba incómodo y le sentaba mal. Miró sus manos, las cuales había usado para brutalizar al niño. Suspiró y meneó la cabeza. En verdad, soy un completo fracaso, se lo dijo en voz baja a sí mismo y a sus espíritus que solo podían mirar con confusión y tristeza. No sabían la razón ni entendían por qué, pero sabían que su Julio había caído en la desesperación más profunda que jamás habían presenciado. En la mansión Miload un escalofrío recorrió toda la mansión en un instante, aunque casi ninguno de los residentes actuales reaccionó ante tal cosa. En verdad, aquellos lo suficientemente racionales como para pensar solo se sorprendieron de que toda la mansión no hubiera sido congelada. Sentado en su oficina, Roswaal abrió los ojos, con vida renovada pero también con una renovada sensación de pavor. En lugar de estar en un estado de completa desolación, ahora estaba en un estado de pánico. Descuidado, he sido demasiado, se oyó un fuerte estruendo, apenas reaccionó, casi esperándolo. Giró lentamente la cabeza y vio a Beatrice ya fuera de la mansión, tras haber salido a la fuerza de la habitación en la que se encontraba. El gran espíritu del Jin corriendo hacia el lugar donde su contratista fue visto por última vez en esa pantalla malvada. Suspiró y sacudió la cabeza, frotándose la frente. Te deseo suerte, hermana, por el bien de todos. Se quedó pensando para sí mismo. Una parte de él deseaba unirse a ella, volar y viajar a gran velocidad hacia donde pudiera estar el chico. Seguramente con toda su magia podría localizarlo, pero, ¿tiene siquiera sentido? Murmuró y reflexionó. Tenía que pensar, tenía que tomarse al menos unos instantes para pensar. Al comenzar la visita, al presenciar la verdadera historia que había olvidado, al disiparse la neblina de los recuerdos, aunque no del todo, ya había empezado a planear. Mientras otros se lamentaban de su miseria y se entregaban al autodesprecio, él sabía que tendría que actuar con mucho cuidado. Casi se consideró agradecido de que, a pesar de sus propios crímenes horribles, el asunto del estado actual de Subaru pesaría más que su deseo de arrestarlo, por ahora. Se levantó lentamente y se maldijo. Su cuerpo estaba más débil de lo que hubiera deseado. Se había cuidado mal estos últimos meses. Al menos ahora sabía la razón. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Esto es malo, esto es muy malo. Debo pensar rápido, actuar rápido. Decidió optar por el plan más directo. Se acercaría al niño con un apoyo incondicional y sencillo, pero no abiertamente. Lo supervisaría, rastrearía y guiaría. Si el muchacho regresara, tendría que respetarlo y velar por su bienestar para reconstruir su confianza. Si el muchacho huía, tal vez sus propias ambiciones se arruinarían, pero tal vez, solo tal vez, podría atraparlo sutilmente dentro de una red en el futuro que podría conducir al resurgimiento de su maestro.
Si el chico buscaba venganza, quizás sería el peor escenario para él. Probablemente se escondería. Ya había perdido contra él cuando tenía moral, y si Subaru tomaba el camino de la sangre, dudaba que le fuera mejor. Moviéndose lentamente y arrastrándose hacia la ventana, sin maquillaje ni nada, el antiguo mago cogió un abrigo y un sombrero, prácticamente cojeando. Su cuerpo era pobre y su mente recién había regresado a una sensación de estabilidad, pero aún tenía su conocimiento, tenía su maná, y si tuviera que hacerlo, saquearía el libro de sabiduría en ruinas del comerciante y probaría todos los medios arcanos a su alcance para restaurarlo. Si tuviera eso, podría encontrar una manera de regresar al camino, encontrar la manera de traer a Subaru Natsuki de regreso a su órbita. Aunque ahora recorrería ese camino con cautela, consciente de que había fuerzas en el mundo que irían en contra de su libro, y que en el choque de autoridades él perdería. Al abrir la ventana, el mago no dijo ni una palabra de su partida y, en cambio, ascendió al cielo nocturno para seguir a su hermana. Él mantendría su distancia, sin estar seguro de si ella estaría agradecida por su ayuda o despreciaría su propia existencia. Federica estaba limpiando la cocina cuando recuperó el sentido. Sus hombros se hundieron mientras la criada principal de la casa contemplaba su posición. Había aprendido muchísimas cosas en el teatro, todas ellas ahora teñidas por los más profundos sentimientos de desesperación y arrepentimiento. Más que un simple conspirador, su amo era un monstruo despiadado. Y ahora vivía en una casa llena de asesinos potenciales, entre ellos su propio hermano pequeño. ¡Qué desperdicio de hermana soy! No solo no ayudé a mi hermanito cuando más me necesitaba, sino que dejé que se convirtiera en un peón en un juego perverso, junto conmigo. Ella apretó su propio brazo fuertemente, muy fuertemente, mientras sus dedos se hundían en él. Bueno, entonces supongo que así es. Sabía que no les esperaba alegría. Ni felicidad. Solo los abismos más profundos de tristeza y desesperación los aguardaban. Ella sabía que esa casa estaba destrozada, y quizá ella fuera ahora la única con la mente lo suficientemente sensata como para recoger los pedazos. Empezando con, Petra estaba en el comedor limpiando cuando volvió en sí. La joven, una vez tan dulce e inocente, cayó de rodillas en un instante y comenzó a llorar, abrazándose fuertemente. ¿Por qué, Subaru, no pudo evitar mirarse a sí misma? El uniforme de sirvienta que vestía indicaba su servicio a la casa Matters. Una casa miserable y terrible de la que ya no quería formar parte. Tiró ligeramente de los bajos de su vestido, pero no encontró la fuerza para causar daño real mientras las lágrimas seguían rodando por su rostro. Todos, ¿por qué son todos tan crueles? ¿Por qué cuando solo tú fuiste amable? ¿Por qué solo tú tuviste que? La joven quería gritar, pero no encontraba fuerzas. Alguien a quien amaba, alguien a quien apreciaba profundamente, que le había salvado la vida repetidamente, sufrió y murió por culpa de todos los que lo rodeaban. Ella no jugó ningún papel en su caída ni en ninguno de sus tormentos más allá de ser una víctima. Al menos de eso la absolvieron. Pero eso no la hizo sentir mejor. Fueron todos los que lo rodeaban, todos los que la rodeaban ahora, quienes lo abandonaron, lo dejaron. No hizo nada por quien más había hecho. La joven doncella no sabía qué hacer a continuación, qué podía hacer a continuación. No tenía la capacidad de buscarlo, ni la capacidad de encontrarlo. Si él regresaba, ella sabía que lo trataría con todo el amor y la ternura que necesitaba, y que tan cruelmente le habían negado una y otra vez aquellos que deberían habérselo dado. Si él veía y no quería volver a verlos, entonces, cuando pudiera, lo encontraría, hiciera lo que hiciera. Egoístamente, pensaba que al menos tal vez no le guardaría rencor. Ella ni siquiera comenzó a considerar lo que haría si él buscara venganza, si buscara lastimar a aquellos que lo lastimaron. Una parte de ella pensó que estaba mal, que él nunca haría algo así. Otra parte de ella, como un susurro, pensó que estaría justificado al hacerlos sufrir a todos. Un sentimiento de odio nació en ella, como una infección insidiosa, antinatural para la niña. Todo su cuerpo se estremeció al sentir las emociones. Desprecio, odio, malicia, mientras estos sentimientos comenzaban a fluir por sus venas. Una ira hacia los que la rodeaban, aquellos a quienes les sonreía, aquellos a quienes de otra manera debería respetar.
ahora la hicieron sentir enferma. Ella reprimió esas emociones, por ahora, pero ahora quedaron grabadas para siempre en su corazón. Todos los que la rodeaban, salvo muy pocos, eran pecadores. Hagas lo que hagas, Subaru, haré todo lo que pueda por ti. Si volviera a verte, ni siquiera pudo completar el pensamiento cuando comenzó a gemir y sollozar. Todo su mundo parecía haber terminado. En su escritorio, Otto había barrido todos los papeles. Los documentos, cuidadosamente organizados, ahora estaban esparcidos por el suelo de forma desordenada, como si una tormenta de viento hubiera azotado la habitación. Otto estaba sentado en su escritorio, agarrándose la cabeza mientras miraba fijamente la madera del escritorio. Un fracaso. Soy un completo fracaso. Pensó para sí mismo que no podía tener otro pensamiento después de lo que acababa de ver, de lo que acababa de presenciar. Todo por lo que había trabajado para mantener a flote el desastre del campamento durante los últimos meses estaba ahora hecho cenizas. Y no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Patético, simplemente patético. Murmuró y golpeó su mano sobre el escritorio. ¿Qué demonios estamos?, negó con la cabeza y luego dejó caer su cara contra el escritorio. ¿Para qué? Estamos condenados. Ya lo vemos, murmuró para sí. Durante los últimos meses había estado trabajando frenéticamente para mantener vivo ese desastre de campamento, pero ahora sabía por qué las cosas estaban tan mal, por qué no podían funcionar. Habían tomado su propio corazón y lo habían arrancado. Prácticamente no habría campamento de Emilia sin Subaru Natsuki. Otto no se habría unido. Petra no se habría unido. Garfield, tal vez se habría unido, pero es poco probable. Las criadas estarían muertas, al igual que Emilia. Incluso podría estar muerto debido al culto de la bruja. Otto negó con la cabeza. Todos estaríamos muertos, varias veces sin ti. Y ahora, dejó que la gravedad, la realidad de la situación, lo asaltaran. Simplemente, se fue. Ya no debería tener nada que ver con nosotros. Otto se levantó, se reclinó y miró fijamente al techo mientras lloraba libremente. ¿Qué hacemos aquí? Eras tú, siempre fuiste tú. Eras mi amigo, él negó con la cabeza y suspiró. No merezco ser tu amiga, Natsuki-san. El mundo no te merece. Garfield comenzó a golpear el suelo, gritando y queriendo convertir sus propias manos en una pasta fina. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Continuó golpeando el suelo, mientras la sangre brotaba de sus manos, mientras este temblaba a su alrededor. Estúpido. Inútil. Patético. Gritó, gruñendo, mientras golpeaba sin cesar la tierra bajo sus pies. Se agrietaría, se quebraría y se rompería, pero al final sus manos sanarían y él mismo no se sentiría mejor. El niño tigre se acurrucó en su cráter y empezó a llorar, incapaz de asimilar lo que acababa de ver. La verdad sobre Pri, su amigo, y la verdad sobre la clase de monstruo que era. Lo siento, capitán, esa palabra, llamarlo por ese título, le resultaba incómoda. Pero al mismo tiempo se sentía tan bien, tan correcto, como si fuera lo correcto. Había traicionado a la persona que lo salvó, a quien más respetaba en el mundo entero. Se olvidó de él y lo golpeó hasta dejarlo en el suelo, pensando que era un arzobispo. Él sabía que era un idiota. Un idiota. Alguien que no podría proteger nada por sí solo sin la ayuda de su amigo, su hermano. Un hermano al que había abandonado y que probablemente nunca volvería a ver. Negó con la cabeza y terminó arañándose los brazos al mismo tiempo. Maldita sea, soy un inútil. Un inútil de cojones. Gimoteaba y lloraba para sí mismo, comportándose como el niño que realmente era. Ya no se sentía como el escudo del campamento. Se sentía como una bestia, un animal listo para salir y herir a quienes debería proteger. Ya lo ha visto varias veces. El niño tigre quería arrancarse la garganta con sus propias manos y enfrentarse. No quería hacer nada más que permanecer en ese pozo donde tal vez nunca más volvería a lastimar a nadie. Ram llevaba té a la habitación de Roswell. Lo hacía para ayudarlo a beber y así conservar sus fuerzas. Aunque, cuando regresó a su cuerpo normal, la bandeja que llevaba se estrelló contra el suelo. Se quedó mirando el pasillo en absoluto silencio durante varios minutos, temblando.
Una parte de su mente intentaba convencerse de que no era real, de que todo era solo una pesadilla. Pero ahora lo recordaba, no todo, pero recordaba lo suficiente. Su temblor aumentó mientras se agarraba el brazo y su respiración empezó a acelerarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras dejaba escapar suaves y superficiales respiraciones. Subaru, lo siento, enterró su cara entre sus manos y meneó la cabeza. Inútil, en realidad, solo soy inútil, pensó en todo lo que vio en ese miserable teatro. Todo lo que la rodeaba lo había reducido a cenizas y ruinas. Todas sus esperanzas, todos sus sueños murieron allí, ella negó con la cabeza. No, matamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestro futuro. El teatro nos mostró qué clase de personas éramos. ¿Qué clase de monstruo soy? Ella sacudió la cabeza y pensó en todo lo que había sucedido. Cómo fue cómplice de la tortura y asesinato de Subaru, en más de una ocasión. Cómo ella simplemente siguió adelante con muchos de los planes de su amado amo que terminaron en cicatrices mentales incesantes para el niño mientras presenciaba las muertes de aquellos a quienes amaba. Cómo ella fue un completo fracaso como hermana mayor, quien no se dio cuenta de la enfermedad que había estado presidiendo la mente de Rem. ¿Qué clase de hermana mayor monstruosa, qué clase de persona monstruosa soy? Ella continuó temblando mientras su mano se hundía en su propio brazo. Ella no pudo soportar más el peso para permanecer de pie y se desplomó en el suelo, comenzando a llorar en sus manos. Lo siento Subaru, lo siento Ren, soy una hermana mayor inútil, lo siento yo, ahora recordaba de verdad a su hermana, ahora recordaba de verdad a Subaru. Y estos recuerdos la destrozaron. Como una parte tan esencial de su ser le fue arrebatada. Ella fue un fracaso. Un fracaso de una hermana, un fracaso de amigo. Un fracaso que dejó que la única persona que preservó la memoria de su hermana sufriera un tormento indescriptible. Un fracaso que la llevó a añadir más desgracia y humillación a esa situación. Sabía que algo se había sentido vacío y ausente. Pensó que se debía simplemente a la pérdida de los recuerdos de Rem. Pero ahora sabía que era mucho más que eso. Así que todo lo que Lonnie de cabello rosado pudo hacer fue llorar. Ni siquiera reaccionó a los gritos y lamentos que de repente escuchó provenientes de otra habitación, de la habitación de su hermana. Ella no tenía derecho a enfrentarla de nuevo. Ella se levantó lentamente y mientras lo hacía pasó por la habitación de su amo. Un maestro que ahora ella conoce ha cometido crímenes horribles contra todos ellos. Un maestro que incluso la mató una vez y la llevó a ser asesinada más de una vez. Sin embargo, no podía extinguir los sentimientos de amor y devoción que sentía. La hizo sentir enferma. Tenía que comprobarlo, todavía podía oír los gritos y lamentos de Ren, así que sabía que su hermana aún no había hecho algo dramático, pero ahora comprendía la profundidad de la enfermedad de su amado amo, su propia locura causada por esa bruja codiciosa. A ella le preocupaba que, con la verdad de todo al descubierto, él pudiera suicidarse rápidamente. Ella sabía que él era capaz de hacerlo. En cambio, abrió la puerta y se sorprendió al encontrarla abierta. Al mirarla un instante, vio una diminuta mancha en el cielo lejano, cada vez más pequeña. Entonces, vas tras él, todo por tu preciosa bruja. Ram tensó los puños. Ella se sentía verdaderamente disgustada consigo misma. El primer deseo de Ren fue gritar. Ella estaba en su propia habitación, habiendo completado ya sus tareas de limpieza del día, tareas para las que tenía una habilidad natural, pero con las que se sentía incómoda. Cuando la llevaron al teatro, ella seguía siendo la que no recordaba, la que se olvidaba de todos. Pero durante esa última visita, todo se desmoronó. Sus recuerdos no se recuperaron por completo, pero sí lo suficiente para que volviera a ser ella misma. Y se encontró en total acuerdo con el otro yo que encontró en el teatro. Que ella ya no merecía existir. Que ella era un monstruo que simplemente traía tormento y miseria a todos aquellos que amaba. Un monstruo que había brutalizado y destrozado repetidamente al hombre al que ella le daría todo, el que le dio todo. Gritando, se arrancó el pelo y empezó a destrozar su propia habitación en un ataque de furia. No podía encontrar palabras para sí misma, ni consuelo, ni alivio porque todo había sido destruido.
El mundo se volvió contra su héroe y Ren se había unido a él para hacerle sufrir. Miró sus manos, sus propias manos inservibles que lo golpearon, que lo estrangularon. Empezó a estrellarlas contra el suelo mientras gemía y lloraba. Yo, agu au au. Ella se arrancó el pelo y gritó una vez más. Pero nadie vino a verla, nadie vino a consolarla. Todos estaban lidiando con su propio dolor y aquel que se había hecho a un lado para ayudarlos ya no estaba entre ellos. Después de que su habitación fue totalmente demolida, ella lentamente se acurrucó en una bola en el suelo, abrazándose. Sus ojos permanecieron abiertos incluso cuando lágrimas incesantes comenzaron a fluir por su rostro. Se arañó la cara y continuó gimiendo como una niña herida. Soy un monstruo, se arrastró un poco hacia adelante, quizá por instinto, y vomitó. Vomitó en el suelo mientras temblaba y lo miraba fijamente. La bilis se mezcló con lo que quedaba de su comida anterior. Temblando, se puso de pie mientras se agarraba los hombros. Fue solo entonces que registró el sonido que escuchó al regresar a su cuerpo, el de una ventana rompiéndose. Ren pudo descubrir quién era con bastante facilidad, incluso en su estado frenético. Rápidamente agarró algo de ropa y su lucero del alba. Aunque lo soltó enseguida, recordando cómo se había visto torturando a su héroe en el bosque con él. Ella nunca quiso tocarlo otra vez. Ni siquiera se molestó en usar las puertas. El espíritu le había dado una opción más rápida. Saltando por la ventana, atrapó rápidamente a uno de los dragones terrestres y se puso en marcha. Con una mirada determinada en sus ojos y lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia la noche, decidida a encontrarlo, aunque solo fuera para poder disculparse. Incluso si él no quisiera volver a verla nunca más, ella no dejaría que nadie más le hiciera daño. Ella pelearía con toda la Guardia Real si tuviera que hacerlo. Ella moriría si tuviera que hacerlo. Ella haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que nadie volviera a hacerle daño. Incluso si eso la condujo a su propia destrucción. En la mente del Oni de cabello azul, su vida ya no tenía valor más allá de lo que pudiera gastarse para protegerlo. Y ella sabía que era egoísta y repugnante por siquiera querer tanto. Beatrice se quedó congelada como una muñeca al regresar a su cuerpo. Estaba en la biblioteca, irónicamente para ella, y estaba casi decidida a encerrarse allí durante otros 400 años, como mínimo, como penitencia por sus crímenes. Pero ella no tenía tiempo para eso, su verdadero contratista la necesitaba. Sintió la conexión con Emilia, ese contrato apenas material que las unía. Sentía un profundo asco y repulsión por tener algo así. Haciendo acopio de su voluntad, rompió el contrato en un instante, sin ningún remordimiento. No perdió más tiempo, no podía perder más tiempo. Ella deseaba mucho tener su evangelio ahora mismo, pero no lo tenía. Encontró una nueva estrella guía, un nuevo camino para ella, una nueva salvación. Y todo fue tirado a la basura por sus propias manos. Salió corriendo de la mansión, atravesó rápidamente una ventana y comenzó a volar hacia el lugar donde lo vieron por última vez en la pantalla. La mansión ya no contenía nada para ella. Todos allí, salvo unos pocos empleados, eran culpables de crímenes atroces contra su Subaru. Ella misma entre ellos. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había cometido la peor y más terrible de las traiciones. Que merecía volver a estar sola para siempre. Pero una parte estúpida y obstinada de ella lo buscó, una parte de ella esperaba perdón. Y si se lo negaran, volvería a aislarse y no volvería a contratar a otro contratista. Porque estaba claro que ella no merecía tal salvación. Betty lo siente, Betty lo siente, Betty lo siente, Betty lo siente. Murmuró una y otra vez para sí misma, con lágrimas en sus ojos de pupilas de mariposa. Pero sabía que sus lágrimas eran inútiles, pues ninguna disculpa podría perdonar el dolor que le había infligido. Más que simplemente querer disculparse, ella sabía que su contratista, su increíble y maravilloso Subaru que el mundo no merecía, estaba en peligro. Todavía estaba amenazado por una nación entera, tal vez un mundo entero, que lo consideraba el arzobispo del orgullo. Hasta hace unos momentos ella era una de esas personas. Puede que nunca la perdonen, pero si el mundo era su enemigo, entonces era su enemigo. Haría todo lo posible para asegurar su seguridad.
Si alguna vez regresara, ella pasaría todos los días del resto de su vida asegurándose de expiar sus fechorías. Si él decidiera irse, ella quedaría destrozada, pero se aseguraría de que nadie pudiera seguirlo antes de condenarse al aislamiento eterno. Si él decidiera quemar el mundo en venganza, ella con gusto lo ayudaría a hacerlo, porque el mundo lo merecía por castigarlo así. Y si esa retribución exigía que su vida también se extinguiera, entonces ella solo esperaría ayudarlo tanto como fuera posible antes de que ese momento llegara. Estos eran los caminos que el Gran Espíritu Yin vio desplegados ante sí, así que estos serían los caminos que ella seguiría. Emilia nunca pensó que volvería a sentir lo que sintió en el bosque de Elior, pero el mundo tenía una forma cruel de engañarla. Porque el odio que sentía ahora, el dolor que sentía ahora, al menos igualaba a esa magnitud, y posiblemente era mayor porque realmente era su propia culpa. Cuando su mente regresó a su cuerpo el cambio fue instantáneo. Se desplomó en el suelo, todavía en shock, aún llorando. Sus ojos color amatista estaban rojos por las lágrimas y el estrés. Empezó a arañarse la cara y el cabello con las manos. Ella no quería saber lo que sabía ahora. Que ella sola era inútil. Que compartía la misma cara que la bruja de la envidia. Que su padre era un mentiroso y un monstruo dispuesto a destruir el mundo. Que se olvidó de su preciado caballero, la única persona en este mundo que la amaba incondicionalmente. Que había condenado a su caballero al sufrimiento y a la tortura. Que tal vez lo hubiera perdido para siempre. Pero ella ya estaba agotada, ya sentía que su espíritu había muerto una y otra vez en ese teatro. Durante la primera visita creyó haber superado todos los desafíos, todas las amenazas, se enfrentó a los arzobispos que defendían a la bruja cuya existencia la atormentaba todos los días. Pero todo eso era una dulce mentira, una ilusión que su mente creó para explicar el vacío que la glotonería había dejado en su memoria. Cuando conoció a su otro yo, pensó que estaba loca y desquiciada, casi fue golpeada hasta la muerte, sufriendo un dolor físico como nunca antes mientras se arrancaba el cabello y se cortaba la cara. Ella soltó una risa débil y seca. Arrancarle el pelo, quitarle la cara, matarla, eran bondades que ella no merecía. Cuando ese encuentro terminó, ver las emociones de su otro yo, ver las grietas en la débil lógica que habían construido. La duda ya había florecido dentro de ella, le hizo considerar seriamente, en parte creer, que había traicionado a su propio caballero. Pero la verdad era mucho más cruel de lo que ella imaginaba. Cada muerte era una cicatriz dentada en su corazón ya herido. Lo vio morir por ella, una y otra vez. Lo vio obrar milagros, hacer más por ella que nadie. Le habría calentado el corazón y la habría aterrorizado en igual medida, si no supiera cómo terminó la historia. Así que cada triunfo era una convicción, cada declaración de amor que tenía por ella, una orden de ejecución sobre su alma. Para cuando Gula se tragó su nombre, ya había muerto por dentro. Solo pudo observar en silencio, con lágrimas corriendo, al ver a alguien que la amaba de verdad condenado a un infierno absoluto. Así que ahora estaba reducida a esto, tendida en el suelo de la mansión, una sombra de lo que era antes, condenada por sus propias acciones e incapacidad. Ella sabía que sus sueños, todos ellos, ahora estaban fuera de su alcance. Ella no se convertiría en reina, no cuando aparentemente no podría lograr nada sin él. Ella no descongelaría a los elfos, porque quien pudiera lograrlo estaba fuera de su alcance. Ella no llegaría a ser una líder porque nunca lo fue realmente. Ella nunca volvería a ser amada, pues había condenado a quien podía amarla a un infierno como ningún otro. El medio elfo de cabello plateado estaba roto. Ahora ella no era más que una muñeca rota, llorando en el frío suelo de madera. Apenas percibió el ruido de las ventanas al romperse. Su mente se perdió en el desolado infierno de sus tormentos. Solo unos minutos después la puerta se abrió. Ram se quedó allí, mirándola fijamente desde el suelo. Su mirada era fría, pero sus ojos aún estaban rojos por las lágrimas. Ram no sentía ninguna compasión por la semielfa, ni por sí misma. El maestro Rosoal, Beatriz y mi hermana se han ido. Creo que, fueron a buscarlo. El único que realmente importaba, la voz de Emilia era suave, pero fría. Estaba llena de una tristeza solemne que delataba su aceptación de su inutilidad, de su destino.
Sí, Rama sí lo cree, no querrá vernos ... pero, ellos, todos los demás podrían intentar hacerle daño de nuevo. Nosotros, preparo un carruaje. Por favor, yo no lo merezco, pero, si Rama sintió con la cabeza y cerró la puerta, dejando a Emilia revolcándose en su miseria en el suelo. Sentía que tal vez nunca más podría levantarse. La luna no salía esa noche. En cambio, el cielo, cubierto de nubes, estaba sembrado de innumerables estrellas que parecían brillar con fuerza sobre la figura que se abría paso por el bosque. Todavía estaba dentro de los andrajosos harapos que eran su atuendo de prisión, aunque logró agarrar una capa blanca de un guardia que mató durante su escape, usando una mano invisible para aplastar su corazón. Ya dentro del bosque, varios espíritus menores se acercaron a él, bailaron a su alrededor y le brindaron ayuda cuando otros no lo hicieron. Miró rápidamente a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo en el bosque. He estado corriendo casi toda la noche. Analizó su situación con atención. Pero, pensó en el teatro, en su último encuentro con sus verdaderos amigos. Él negó con la cabeza y las lágrimas finalmente comenzaron a caer de su rostro. Si Return by the Ad vuelve a funcionar con normalidad, entonces debería estar a salvo. Siempre puedo destrozarme el corazón si me capturan, se dice a sí mismo. Siguió caminando, levantando la mirada de vez en cuando para contemplar el cielo nocturno. No era el mismo tapiz que había llegado a conocer y amar en casa, pero aún así era un tapiz hermoso. Así que, realmente lo logré. Continuó caminando, todavía en guardia pero disfrutando de los sonidos pacíficos de la realidad que lo rodeaba. Me pregunto qué harán ahora, pensó. Se preguntó si aquella experiencia dentro de aquel teatro con sus verdaderos amigos y falsos amigos era solo una alucinación provocada por su tormento. ¿Lo dejarían en paz? ¿Lo seguirían cazando? ¿Intentarían salvarlo? Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Ya ni siquiera estaba seguro de si le importaba lo que hicieran. Siguiendo adelante se encontró junto a un río y se miró temblando. Su cabello era blanco, su cuerpo era un fino mechón de lo que solía ser, su rostro estaba decorado con varias cicatrices y uno de sus ojos era de un blanco lechoso. De hecho pudo volver a ver con ese ojo, usando su nuevo Corleonis para trasladar esa herida a otro, pero la marca aún permanecía. Quizás, quería recordarlo, pensó y suspiró. Arrodillándose junto al río, se echó el agua en la cara. Era la primera vez que tocaba agua fría en meses, o incluso años, desde su perspectiva. Ya no estaba seguro. Te amo, creyó oír una voz familiar que le susurraba al oído. Miró a su alrededor, pero no vio nada y suspiró. Satella, murmuró, agarrándose el corazón. No sé por qué siento esto por ti, pero, eres la única que nunca me abandonó. Aunque me perdiste por un tiempo. Suspiró un poco. Puede que no sea el arzobispo del orgullo, pero supongo que en este momento no me importaría ser su apóstol, lo consideró con nostalgia. En realidad, su misteriosa conexión con la bruja era la única en la que podía confiar. La única persona que sentía que lo amaba de verdad sin condiciones. Fue un amor enfermo y retorcido en muchos aspectos, pero él mismo se sentía una persona enferma y retorcida. Negó con la cabeza, sin dejar de mirar su reflejo y el de las estrellas en el río. Ahora no es el momento de considerar algo así. Necesito seguir adelante. ¿A dónde? No estaba seguro. Solo sabía que necesitaba encontrar un lugar donde esconderse, para ser él mismo por un tiempo. Caminando a lo largo del río, se encontró nuevamente mirando las estrellas mientras consideraba lo que podía hacer, lo que quería hacer. ¿Vuelvo con ellos?, murmuró para sí. En ese momento él simplemente quería estar solo, quería alejarse de todo, pero no podía expulsarlo por completo, esa vieja parte de Natsuki Subaru que los amaba, que quería lo mejor para ellos, que quería salvarlos. Le dolía el corazón pensar en dejarlos a todos atrás. Se dejó llevar por la fantasía de estar rodeado de sus seres queridos. Todos se disculpaban entre lágrimas, declarando lo mucho que les importaba y jurando protegerlo. Se imaginó a Emilia y Rem declarándole su amor, el primero tan esperado. Sintió ganas de hundirse en ese dichoso sueño, escapando de la pesadilla que era su realidad. Pero me dejaron atrás primero. Y regresó a la realidad, al suelo bajo su hazaña y a las estrellas en el cielo.
murmuró mientras continuaba caminando, dejando ese pensamiento de lado por ahora. Me voy a las ciudades-estado o algo así. Me pongo un nombre nuevo como Alcor o algo parecido, y probablemente podría ganar algo de dinero. Podría aprender 1 o 2 lecciones de Otto, ser comerciante y vender algunos productos, suspiró y sonrió. Sería una vida tranquila y pacífica. Incluso podría empezar de nuevo. Necesitaría contratar a algunos espíritus, pero encontrar espíritus menores no sería un problema. Solo con sus artes espirituales probablemente podría ganarse la vida. Puede que no sea tan malo, pero de verdad quiero eso. ¿Abandonarlo todo? ¿Empezar de cero otra vez? Continuó caminando, alejándose del río y volviendo a la cobertura de los árboles del bosque. Había otra parte de él, mientras su mente regresaba a sus tormentos, al dolor que había sufrido. Una voz que le susurraba al oído que se vengara, que les hiciera sentir a todos una fracción de lo que él sentía. Una parte de él sí lo sentía. Una parte primigenia que le inundaba la sangre de rabia y furia, que ya empezaba a urdir planes hipotéticos para derrotarlos a todos, tal vez incluso para quemar el reino entero. Pero, eso me convertiría en el mismo monstruo que creen que soy. Dijo, y otra risa dolorosa salió de sus labios. ¿Por qué no suena tan mal? Se tambaleó hacia atrás y rió. Imágenes de todos ellos sufriendo y muriendo se repetían en su mente, y rió porque encontraba placer y consuelo en esa imagen. La imagen de los candidatos a dragón, incluida su preciosa Emilia, destrozada en pedazos sangrientos por manos invisibles. La imagen de los caballeros, los llamados héroes del reino, soportando todas las heridas que había sufrido. La imagen de toda la capital en llamas, para que todos los que pensaban que él era orgullo pudieran ver lo que realmente haría si fuera semejante monstruo. Una parte de él quería que todos vieran el monstruo que habían creado. Entonces se detuvo y vomitó, tambaleándose un poco hacia adelante mientras la imagen se desvanecía de su mente. Yo, pensó un momento antes. Era como una descarga, como una inyección de droga que convertía su dolor en el mayor placer. Se frotó las sienes. Desterró los pensamientos intrusivos por el momento mientras continuaba caminando. Aún así, la pregunta persistía en su cabeza. ¿Qué haré? Mientras volvía a mirar el cielo estrellado, consideró lo que tenía que hacer, lo que debía hacer y llegó a una única conclusión. Supongo que al final es mi elección. Entonces se detuvo, miró hacia abajo, hacia sus propias manos, hacia sus pies, antes de volver a mirar al cielo. Así es mi elección, una pequeña sonrisa adornó sus labios. Siempre fue mi elección. Luego comenzó a caminar de nuevo, una facilidad adornaba sus hombros mientras continuaba caminando durante la noche. Su futuro era incierto, pero ahora estaba seguro de una verdad ineludible de este mundo. Que él, Subaru Natsuki, decidiría su propio futuro. Notas. Entonces, para que quede claro, este Subaru aún no ha decidido qué camino tomará con Ri. Olvidado. Perdón, escape o venganza. Podría ir por todos ellos. Volviendo a mi tesis, quería dejar este fic de una manera en que se pudiera imaginar que la forma en que reaccionan los personajes